Evangelio de febrero 24, 2017. Del Santo Evangelio según San Marcos. Se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando, como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos prescribió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús le dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El título de la homilía de hoy es El hombre se unirá a su mujer. Ya el propio Señor en el Génesis había dicho, no es bueno que el hombre esté solo. Qué curioso. Dios, que es Trinidad y comunidad, al crear al hombre, no lo crea solo. Lo crea para estar con otra persona. Particularmente lo crea para estar el hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Esa es la condición natural. E inclusive el propio estado consagrado, con la imposición de manos, no está peleado con esa unión de hombre y mujer. Cristo, cuando estableció su iglesia, llamó a Simón Pedro, que era un hombre casado, y lo constituyó el primero entre los iguales, para mostrar a todos que era perfectamente lícito y válido ser consagrado y ser casado. Se acercan estos fariseos para ponerle una prueba al Señor. Y le hacen una pregunta que sabían que iba a responder, pero no sabían cómo. ¿Le es lícito divorciarse de su esposa? Y ellos saben la respuesta. Si Jesús se atreve a decir que no es lícito, entonces le podrán acusar. Si dice que sí es lícito, entonces también podrán acusarlo y decir que es un hombre que a final de cuentas, aunque predica la misericordia, pues no le importa. Pero el Señor les hace otra pregunta. ¿Qué les prescribió Moisés? Y aquí es curioso, porque hace una diferencia muy notable. Aquel que es la palabra del Padre, el Hijo, por quien fueron hechas todas las cosas, les dice qué les prescribió Moisés, mas no dice qué les prescribió Dios. Los fariseos se basan en una ley de Moisés, no de Dios. Y qué interesante que haya esta separación de parte del Señor. Porque cuando ellos contestan, Moisés nos permitió el divorcio, Jesús les aclara dos cosas. Moisés prescribió esto debido a la dureza de su corazón, de ustedes. El corazón de ustedes, la dureza de su corazón, por eso les prescribió esto. Y aclara, pero desde el principio al crearlos, Dios los creó hombre y mujer. El hombre se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. Una sola carne. La traducción al castellano que leí al principio, pues tiene esta de una sola cosa. A no pocos consagrados les da escozor el hablar de la carne.
serán una sola carne. De modo que el matrimonio es una casa de dos personas, pero de una sola carne. Y qué interesante aquí la profundidad de lo que esto significa. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Cuando nosotros realizamos un matrimonio, una de las oraciones que se hace, se dice: Dios que prefiguró el matrimonio como la unión de su Hijo Jesucristo con su iglesia. Y eso viene tomado también de una de las cartas de San Pablo, especialmente a los Efesios. La unión de Jesús con su iglesia, que es para siempre, que es fiel. Hoy el Señor nos dice: no nos es lícito divorciarnos. Es cierto que muchas veces nos casamos, inclusive por la iglesia, y en la entrevista matrimonial no se nos ayuda mucho, no nos aclaran muchas cosas. Se ven que cumplamos los requisitos. A veces, si la entrevista particularmente nos la hace la secretaria, el sacristán o alguna otra persona que no sea un consagrado, que en cierta forma, y de hecho es un abuso, si ustedes pudieran ver el formato, y de hecho lo tienen que ver al firmar, se darán cuenta que el que tiene que entrevistarlos es un sacerdote. Al menos un sacerdote en el tercer grado, que es un diácono, que debió estar formado adecuadamente en la cuestión de todo lo que conlleva la teología en un seminario, desde el punto de vista de teología fundamental, moral fundamental, los evangelios, Sagrada Escritura, la tradición de los padres, el magisterio, la tradición apostólica de los padres, y también el derecho canónico, la teología trinitaria, la cristología, tantas cosas que tenemos que aprender para poder normar un criterio adecuadamente y poder ayudarle a alguien para el matrimonio. Para aquellos hermanos que hoy me escuchan y que puedan sentirse tristes al pensar que se han casado una vez y no funcionó su matrimonio y se volvieron a casar, yo les digo: Dios no les rechaza. Ciertamente, por el momento, dentro de la Iglesia Latina no pueden acercarse a la comunión sacramental. Pero eso no quiere decir que no puedan hacer una comunión espiritual. Y yo les recomiendo estos 3 remedios: oración, ayuno y penitencia. Oración, ayuno y obras de caridad. El ayuno va de la mano con la obra de caridad: dar de comer de tu pan, dar de beber de tu agua, compartir un poco de tu ropa, ir a atender al enfermo, visitar al preso, acoger al forastero. Hagan eso, hermanos, y sin lugar a dudas podremos vernos en el cielo. Dios les bendiga, hermanos.